Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su curso virtual de computación. El día de hoy vamos a continuar con nuestra función sí y vamos a hacer dos ejemplos sobre esta función. Continuamos. Muy bien, aquí ya tengo un ejercicio previamente capturado donde vamos a calcular el aumento de los sueldos basándonos en mujeres y hombres. La indicación nos dice que si el sexo es mujer, el aumento será del 11% del sueldo y de lo contrario solamente el 10%. Vamos a identificar entonces la celda en donde nos marca el sexo y la celda donde tenemos nuestro sueldo. Vamos a iniciar construyendo nuestra función, escribimos el signo igual y el nombre de la función que vamos a ocupar. Vamos a recordar que hemos estado practicando la función sí. Vamos a abrir paréntesis y vamos a construir nuestra prueba lógica basándonos en lo que nos están dando la instrucción. Dice que las mujeres van a tener un aumento del 11%. Entonces la celda que tenemos que comparar es la celda donde viene el sexo. En este caso sería la celda C7 y lo tenemos que comparar con el sexo femenino. Vamos a escribir entonces si C7 es igual y vamos a escribir la letra F. Recordemos que el texto siempre va entre comillas. Vamos a escribirlo de esa forma y ahí ya estaríamos construyendo nuestra prueba lógica. Estamos construyendo una prueba lógica donde nos dice que si C7 es igual a F de femenino para poder comparar si es mujer o es hombre. Ahí ya terminé mi prueba lógica. Para saltarme al valor verdadero presiono la coma y ahora sí voy a sacar, en este caso si es mujer, el 11% del sueldo. El sueldo lo tengo en esta celda que está hacia la derecha. ¿Y cómo voy a sacar el porcentaje? Recordemos que toda cantidad, para sacarle un porcentaje, se tiene que multiplicar la cantidad por el porcentaje. Un ejemplo, si queremos sacar el 10% de 1000, entonces multiplicamos 1000 por 10% o su equivalente que sería 0.10. En este caso entonces vamos a, si es femenino, vamos a tener que multiplicar el sueldo por, podemos ponerlo directo, 11% de esta forma, pero lo más recomendable es poner la conversión a decimal, que sería 0.11, que es lo mismo que 11%. Entonces, de esa forma, Excel ya estaría, aquí ya estaría calculando el 11% de esta cantidad. Ahora vamos con el valor falso. Voy a escribir la coma y nos dice que de lo contrario solamente el 10%. Ahora lo que tengo que hacer es sacar el 10% de esta cantidad. Doy clic, de igual manera se me va a poner E7 y lo voy a multiplicar por 0.10, que es el equivalente al 10%. Ahora sí cierro mi paréntesis y vamos a presionar Enter. Y observemos que en este caso nos está calculando solamente el 10% de el sueldo. ¿Por qué? Porque el sexo es M de masculino. Entonces lo hace como una condición falsa y por eso es que me saca solamente el 10%. Vamos a analizar el resultado de la función, por qué me sacó el 10% y no el 11%. Y vamos a identificar la prueba lógica y me dice C7, recordemos que lo podemos hacer en forma de pregunta. C7 es igual a F de femenino. La respuesta es falso porque no es F, es una M de masculino, ¿no? Entonces Excel va a hacer lo que nosotros pusimos en el valor falso, que es multiplicar el sueldo, la celda donde está el sueldo, por
punto 10 o punto 1, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y de ahí es donde va a calcular o va a dar como resultado el 10% de esta cantidad. Una vez que ya tengamos la primera celda, la fórmula, acuérdense que podemos copiar la fórmula a las demás celdas y nos va a dar a arrojar el resultado. En los casos donde haya encontrado la letra F, ahí va a aplicar el 11%. En este caso vamos a observar que en esta fila aplicó el 11% y vamos a analizar la fórmula, el por qué el 11%. En la prueba lógica nos dice si C9 es igual a F, en este caso es una condición verdadera, entonces Excel va a hacer lo que nosotros pusimos como un valor verdadero, que es multiplicar E9 por 11% o por punto 11, y de esa manera saca el 11% de esta cantidad. Una vez que ya tenemos el resultado del aumento, lo que podemos hacer entonces es ahora sumar las dos celdas, tanto el sueldo como el aumento, para que nos salga el total. Entonces vamos a poner E7 más el aumento del empleado y presionamos Enter. Y de esa manera ya conseguimos el total y de igual manera copiamos la fórmula a las demás celdas. Acuérdense que podemos arrastrar o simplemente con dar doble clic la celda es copiada a las demás celdas. Por último, vamos a darle formato de moneda a las celdas convenientes, a las que lo ameritan, que sería sueldo, aumento y total, porque es donde estamos hablando de pesos. Vamos a ir y nos vamos a indicarle que sea de un formato de moneda y en automático me pone los dos decimales. Muy bien, hasta ahí terminaría un ejemplo más de la función sí. Vamos a continuar con otro ejemplo de nuestra función sí. Aquí ya tengo mi ejercicio capturado. Y vamos a leer nuestra instrucción. Nos dice en la columna final, precio final, debe evaluarse lo siguiente. Si el producto está en la categoría A, se descuenta el precio en 5%. De lo contrario, solamente el 10%. Muy bien. Acá, a diferencia del ejercicio anterior, es que en el precio final tenemos que construir una fórmula donde nos consiga el porcentaje, pero que al mismo tiempo haga el descuento de una vez en la misma fórmula. Si se dan cuenta, el ejercicio anterior, en una celda calculo el porcentaje y en la otra celda hago la suma. La diferencia del ejercicio que estamos haciendo es que en la misma celda tengo que calcular el porcentaje y a la vez tengo que hacer la resta. Antes de continuar explicando este ejercicio, es conveniente que les explique, recordemos la jerarquía de las operaciones y vamos a ver una imagen donde les voy a mostrar la jerarquía de las operaciones. Esto ya lo tenemos que saber desde la primaria, desde la secundaria, nos enseñan esto de la jerarquía, donde nos dice que en una ecuación lo primero que se resuelve son los paréntesis, después los exponentes, después las multiplicaciones, después las divisiones, y cuando existen operadores del mismo rango, la operación se van resolviendo de izquierda a derecha. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En este ejemplo, si se dan cuenta, tenemos unas operaciones dentro de paréntesis, entonces esas son las operaciones que se resuelven primero. Aunque existan operaciones antes de los paréntesis, primeramente se deben de resolver estas. Entonces nos dice 10 por, abrimos paréntesis, dice 4 más 2,
cierra paréntesis y es igual a, y tenemos que resolver primeramente esta, 4 más 2 es 6, y ahora sí, 10 por 6 nos da 60. Cuando hay exponentes, es en esta forma en la que lo vamos a resolver. 5 más 2 exponente 2 es igual 2 por 2, es la primera que tenemos que resolver, nos da 4. Entonces 5 más 4, ahora sí se suman nada más y nos da como resultado 9. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos una resta, primero tenemos una resta y después tenemos una multiplicación. La jerarquía nos dice que primero se resuelve la multiplicación y después la resta. Entonces, vamos a resolver la multiplicación, que sería 4 por 2, 8. Y ahora sí se resta. 10 menos 8 que nos dio acá, el resultado es 2. Cuando existe una división igual en una ecuación, de igual manera se hace primero la división y después los demás operadores. En este ejemplo, si se dan cuenta, tenemos algo parecido, 10 más 6 entre de 2. Primeramente tenemos que resolver la división y después la suma. Y quedaría así, 10 entre 2 me da 3. Y ahora sí, 10 más 3 es igual a 13. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos 10 por 4 entre de 7. Si se dan cuenta acá, la jerarquía, tanto la multiplicación como la división son iguales. Entonces, ahí se trabaja de izquierda a derecha. O sea, primero se hace la multiplicación, 10 por 4, 40. Y luego más 7 es igual a 47. Aquí tengo otro ejemplo. Tengo una división y tengo una resta. Sabemos que primero se tiene que hacer la división por dos cosas. Porque la división tiene mayor jerarquía que la suma y que la resta, pero aparte porque está del lado izquierdo primeramente. Entonces quedaría 10 entre 2, 5, y ahora sí, menos 3, el resultado sería 2. Y ahora sí, tomando en cuenta la jerarquía de las operaciones, vamos a construir nuestra función para sacar el descuento, el precio final con su descuento ya incluido. Vamos a escribir nuestro signo igual, el nombre de la función, abro paréntesis, y me dice si el producto está en categoría A, entonces vamos a utilizar esta celda, es la que nos va a servir, y nuestra prueba lógica sería igual a A dentro de paréntesis. Acuérdense que siempre el texto va dentro de paréntesis. Coma, el valor verdadero nos dice que se descuenta el 5%. Entonces tenemos que poner el precio y luego menos y luego nuevamente el precio, y ahí es donde vamos a calcular el porcentaje. Sería por .05, que sería el equivalente a 5%. ¿Por qué lo construí de esta forma? Porque a C5 le va a restar la cantidad que salga de esta multiplicación, que sería el 5%. Entonces, ahora aquí va a ser, por ejemplo, 1000 menos C5 por el 5%. Y ahí ya me estaría incluyendo el descuento. Ahora voy con mi valor falso. De igual manera pongo el precio menos, ahora sí, el precio, porque ahí es donde voy a conseguir, en este caso, el 10% por .10. Y cierro paréntesis. Y así estaría establecida mi función. Presiono Enter. Y se dan cuenta, dentro de la categoría A, que solamente es el 5%, y mi precio final sería 950. Y de igual forma copio la fórmula a las demás celdas. Gracias por ver el video. Nos vemos. Hasta la próxima.